vamos, un desastre. Por eso y no hubiera sido increíble que eso pasara, es decir, 2 o 3 puentes, aunque dicen que ha habido 60 casos parecidos en puentes de estas características, pero en Italia nos ponía un ejemplo el calculista, que 2 puentes iguales llegaron al punto de no retorno y hubo que tirarlos abajo, era imposible repararlos. Ujú. Eso sí hubiera sido una catástrofe, estamos hablando del Guiniguada, estamos hablando de una altura de 100 metros que salta ese puente, y bueno, lo hemos hecho, la gente ha ido pasando por encima, aunque no supiera que había cientos de trabajadores debajo de la estructura trabajando. Después lo vieron cuando metimos un estradosado que se llama, Claro, porque aunque estuviera circulando el tráfico por allí, señor Hidalgo, allí se estaba trabajando, se sin que estaba la gente quizás trabajando. se diera cuenta. Era impactante, bueno, metimos ahí un equipo de periodistas y demás para que lo vieran, y para explicarles cómo se hacía. Y escuchabas los coches pasarte por encima, es realmente impactante, ¿no? Hubo un momento que sí era visible porque tuvimos que meter una pieza porque el puente más dañado, que era el último que se ha terminado de arreglar, que es el lado tierra, pues le pusimos un estradosado que se ve, es físico, se ve por debajo como si fuera eso, un puente invertido, colgante, y ahí tuvimos que poner andamios invertidos y la gente trabajando en altura a 100 metros de distancia al suelo, ¿no? Ha sido realmente espectacular esa acción. Y se ha hecho mientras se seguía pasando los vehículos, ahí sí tuvimos que hacer pequeñas restricciones de velocidad también, porque nos comimos un trozo de un carril, pero vamos, mantuvimos los 3 carriles un poco más estrechos, pero los mantuvimos, ¿no? O sea que ha sido un trabajo realmente impresionante, de hecho se va a exponer incluso en conferencias internacionales, es candidato a un premio de ingeniería a nivel internacional, de restauración de puentes, porque ha sido realmente llamativo. Tenemos que traer personal de Suiza especializado en trabajos en altura, ha sido impactante, pero ha costado 11 millones de euros, pero la idea es que el puente esté ya listo para vivir 100 años sin ningún tipo de problema. No estamos Así que había en... ducto para rato. Sí, 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 sí. Estamos con los informes. Nos dicen que la prueba de esfuerzo, esa también espectacular, que se hizo con los 30 camiones, con 30 toneladas cada uno encima, pues ha sido perfecta. Ya el informe está hecho. Ahora hay que comunicarlo lo comunicaremos probablemente hoy precisamente a la Dirección General de Tráfico para quitar las restricciones, quitar los sensores y las cámaras que teníamos puestas, porque sabes que teníamos cámaras con sensores que detectaban el tonelaje de los camiones y los multaban si pasaban por encima, en dirección sur. Y cuando eso lo tengamos, bueno, la Dirección General de Tráfico levantará todas las restricciones de señales amarillas que estamos viendo ahí que restringen en uno de los 2 puentes todavía el tonelaje. Y le quitaremos peso y presión al túnel de Julio Luengo en la zona baja de la ciudad, ¿no? Ujú. Y esto viene, señor Hidalgo, como dice usted, por una supervisión que se hizo en el año 2022, donde Ujú. se detectaron unas grietas. ¿Esto es habitual que se realice? ¿Fueron No. quizás detectadas al azar o porque realmente este tipo de infraestructuras hay que revisarlas con cierta periodicidad? Como me dicen los ingenieros, estos puentes se construyen para vivir un siglo. Por tanto, se da por hecho que una vez terminado, revisado que se ha terminado, pues están bien. Esto fue, no se hacía constantemente. De hecho, la primera vez que se entraba después de terminar el puente hace más de 20 años en el interior y se detectaron. Automáticamente lo que activé es la creación de un contrato de supervisión de estructuras de la isla de Gran Canaria, que es novedoso. Existen otros sitios, Canarias yo creo que va a ser la primera vez que ocurre. Un contrato de este tipo ya está adjudicado y lo que vas a revisar todas las estructuras, desde los puentes, las pasarelas peatonales, por tener unas pequeñas, hasta todos los puentes, estructuras, quitando los túneles, porque los túneles sí tienen una supervisión y una normativa específica, pero los otros, y es muy estricta además, pero los otros, todas las estructuras se van a revisar de nuevo para que esto no Esto vuelva a no ha ocurrir, comenzado ¿no? todavía, estas revisiones. No, no, empiezan ya ahora porque está adjudicado el contrato y esperemos tener un primer informe en los próximos meses, ¿no? Pero recordar que esto ha sido un fallo constructivo y además un fallo claramente constructivo. O sea, hubo 2 errores concadenados, esto es como los aviones, ¿no? Que no es que pase un problema, sino que son fallos concadenados, pero hubo 2 fallos graves en la construcción del puente. Uno, esos tensores que se pusieron tenían que llevar, porque son como unas vainas grandes, muy anchas, donde dentro hay un montón de cables de acero, llevan una lechada de cemento que los impermeabiliza y los estabiliza, ¿no? Y les da consistencia. No se les echó esa lechada a muchos de ellos, eso los dejó expuestos y además se unió a otro fallo. Había multitud de orificios en el tablero del puente que se hicieron para la construcción del puente y no sellaron, no estaba impermeabilizado. El agua
más el acero expuesto al agua porque no estaba cubierto, hizo que se fuera oxidando, eso lo pueden entender todos los ciudadanos, y poco a poco fueron reventando esos tendones que soportaban 500 kilos de presión. De hecho, algunos vecinos dicen que escuchaban explosiones por la noche de vez en cuando, porque la rotura de uno de esos cables es como un pequeño seísmo, es una gran explosión, y eran además de 30, bueno, pusimos más de 50 tendones de estos, ¿no? Unos los cortamos porque estaban mal todavía y otros se habían caído directamente. Ujú. Eso es lo que produjo la falla del puente, está detectada, está certificada, está puesta en informe por los técnicos, y así se lo comunicaremos, se lo estamos comunicando al dueño de la estructura, porque el dueño es el gobierno de Canarias, porque al final nosotros fuimos al rescate, ¿no? Porque creo que era nuestra responsabilidad, pero bueno, era un fallo estructural de cómo se hizo el puente en su momento, ¿no? Ujú. Decía usted que se está ahora mismo en proyecto el detectar otras anomalías en otras Ujú. estructuras, infraestructuras de la isla de Gran Canaria. De hecho, aquí un oyente nos apunta, díganle cómo es posible que el puente de Silva lleva más de 40 años entero y por lo visto se ha deformado en tan pocos años. No sé si usted es Bueno, conocedor de esta noticia. el puente de Silva, el puente de Silva se construyó en tramos, y la separación en dos puentes es más reciente, pero es que ha habido una rehabilitación de ese puente en el mandato pasado, no me correspondió, bueno, no me correspondía a mí porque lo hace el gobierno de Canarias, pero el gobierno de Canarias en la legislatura pasada hizo una revisión y la verdad es que está en muy buen estado. Casualmente el señor John Barr, que es el calculista que nos ha hecho, el ingeniero que ha dirigido la obra de rehabilitación, que hizo el de Guiniguada, es el mismo que padre de Silva, que en su época era el más alto de España. Recuerda, hoy está superado por el de Tenoya, que es uno de los trozos de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, que es más alto todavía. Pero está rehabilitado, está bastante bien. Ahora, la deformación es impactante esto, porque los ingenieros cuando te cuentan, los puentes se deforman, tienen un nivel de deformación importante. Bueno, saben esto hace tiempo que por el viento el Golden Gate se llega a deformar hasta 30 metros, creo que son, ¿no? Es una cosa loca, y se tienen que cerrar cuando el viento lo hace bambolearse, ¿no? Es parte de su capacidad para resistir a las inclemencias del tiempo y a los problemas del entorno. Pero es verdad que por el asentamiento del propio hormigón se deforman. La cuestión es que estén dentro de los márgenes. De hecho, la prueba de esfuerzo que hicimos, lo que determinaba que se podía deformar 4 centímetros, que a mí me parece una barbaridad porque es hormigón, uno piensa que el hormigón no se mueve, pero los márgenes que nos planteamos era la posibilidad de que al poner los 30 camiones se iba a deformar el de Guiniguada hasta 4 centímetros, y lo que detectamos que se quedó a la mitad. ¿Por qué? Porque no es un puente recién hecho, el hormigón mejora con el tiempo, y se vuelve más duro, para que nos entiendan los ciudadanos, y la deformación fue mucho menor, por tanto el puente está mucho mejor que incluso cuando se construyó. El puente de Silva exactamente igual, hay una parte que es más nueva, que tendrá más nivel de deformación, y hay otro que no. Evidentemente, si la deformación supera los márgenes que establece la norma, que son muy estrictos, están muy por encima de lo que sería pasar los límites de seguridad en España, ¿no? Hay unas medidas muy estrictas, pues habría que actuar sin lugar a dudas. Pero bueno, ahora vamos a tener un informe que nos dirá todas estas circunstancias. Si detectan algo el de Silva, pues también nos lo dirían. Pero bueno, reitero que es el que más reciente, antes del Guiniguada, más reciente se había restaurado, ¿no? Por cierto, volvemos a retenciones ahí en la Gran Canaria. Uno lo habrá escuchado, Sí, ha señor Hidalgo, habido como consecuencia de un accidente. Sabemos que hay varias propuestas sobre la mesa para precisamente facilitar la circulación en esa vía que se ha convertido en una de las vías más complicadas de la isla de Gran Canaria, pero claro, llegarán de forma escalonada. Sí, vamos a ver, las estamos haciendo ya. Es verdad que lo que se ha hecho es una comisión que ha sido convocada por el presidente del Cabildo. Nosotros no tenemos competencia sobre los elementos de infraestructura. Reitero, lo del Guiniguado lo hicimos por una cuestión de responsabilidad de emergencia, porque no íbamos a estar transfiriendo la información al gobierno de Canarias para que empezara una licitación de una obra. Lo hicimos por emergencia y actuamos nosotros. Pero los temas de infraestructura, en realidad, sobre las vías, como son estas, que son autopistas, dependen del titular de la vía, que es el gobierno de Canarias. Pero hemos creado una comisión en la que está el gobierno de Canarias, está la Dirección General de Tráfico del gobierno central, y estamos nosotros que conservamos
tanto desde el ámbito de transporte como desde el ámbito de obras públicas, ¿no? Y lo que hemos hecho al final es que, aunque hay dos obras, bueno, una obra en realidad, pero en dos tramos, especialmente en Telde, que va a ser el Gobierno de Canarias, y nos han planteado que pretenden licitarlo antes de que termine el año, nosotros le hemos planteado, les hemos sugerido que actuar, y además los ingenieros del Gobierno de Canarias están de acuerdo, y así lo estamos haciendo, en los mismos tramos, es decir, en la zona de Telde, fundamentalmente en la zona de La Pardilla, las terrazas, La Pardilla, el centro comercial Las Terrazas, La Pardilla, y en la zona de El Enara, o la zona del centro comercial de Alcampo y demás, para que nos hagamos una idea, en La Mareta, para, sin tener que hacer obras, sino algún retoque y pintar y cambiar la señalización en vertical, pues podamos mejorar, aumentar, incluso crear carriles nuevos para mejorar la fluidez. Eso es lo que estamos haciendo. Empezamos con la zona de Las Terrazas en dirección norte hacia la ciudad. Hemos habilitado un carril nuevo, de facto, hay un carril nuevo para vehículos en esa vía, sin tener que construir absolutamente nada. Habilitamos uno que se utilizaba para una parada, que se ha inhabilitado también y se ha colocado en otro sitio, y para guaguas, y ahora vamos a hacer una más contundente que va a tener más impacto seguramente, que es en la zona de La Pardilla en dirección sur, y ahí requerimos la modificación de de la señalización, y hay que cambiar los paneles y demás, y por tanto tiene un poco más de trabajo, pero lo estamos haciendo en este momento, y yo espero que a principios del mes entrante pues ya se empiecen a ver esas actuaciones. Y estamos estudiando otra con el Gobierno de Canarias, que es más compleja, en la zona de La Mareta, porque allí la salida ocurre como la TF5, es decir, en Tenerife, de las situaciones más complejas y más duras, porque hay atascos más densos, y la mayoría de los problemas los tienen con los que llaman pinchazos. Tienen muchos accesos por parte de los municipios colindantes. Eso ocurre en la zona de Telde, hay muchos accesos, porque hay muchos barrios de Telde que acceden a la autopista, y están mal ordenados o no tienen las distancias suficientes. Hacían para eso de que cada barrio tuviera acceso a la vía principal, ¿no? Pero eso provoca una congestión del tráfico. Y bueno, vamos a actuar sobre eso. En cualquier caso, yo siempre digo, la solución definitiva y final siempre será un transporte de alta ocupación, ¿no? El tren es la solución definitiva, pero evidentemente eso no será de la noche a la mañana, porque sin lugar a dudas, con crecimientos de vehículo privado como los que estamos teniendo en la actualidad, pues la congestión es importante. Y cuando hay un accidente, como lo que hemos tenido hoy a las 7 de la mañana, de 3 vehículos en dirección norte, pues debe estar ya generando un atasco. Ahora cuando salga me informarán, pero bueno, debe estar generando un ligero atasco en la mañana. Nos queda poco tiempo, señor Hidalgo, pero también nos recuerdan aquí algún oyente que también es responsable de vivienda. Más allá de esa primera piedra de promoción de las 63 viviendas del secadero, Ah, bueno, ¿cómo va? no, va bien. De hecho, ya nos estamos certificando obra. Esa es la primera obra de viviendas en más de 15 años del Cabildo Insular de Gran Canaria. Vamos a multiplicar por 2 todas las casas que tiene el Cabildo Insular de Gran Canaria, que en realidad no es competente. Y como ningún cabildo. Lo ha empezado a hacer con el último Real Decreto de Medidas Urgentes del Gobierno de Canarias. Pero como digo yo, en mi época de alcalde tampoco era competente, y prácticamente el 90% de las viviendas que se construyeron en Canarias se hicieron en el municipio y se siguen construyendo hoy en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Viviendas protegidas, me refiero. Aquí hacer un esfuerzo entre todas las administraciones, y estamos colaborando con el Gobierno de Canarias para que sea así, aunque tengamos distintos colores políticos. Creo que tenemos que colaborar para construir vivienda pública, vivienda protegida. La gente tiene que ver que se levantan los edificios. Esto es importante. Yo lo decía cuando era alcalde y lo digo ahora. Ya, las únicas que se están levantando en Gran Canaria son las viviendas que estamos construyendo nosotros ahora. Pero es igual. Es decir, vamos a colaborar con el Gobierno de Canarias para que se construyan todas las que sean posibles, las que estén con planificación europea, y con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que siga construyendo. Creo que somos elemento colaborador. No tenemos suelo, porque el Cabildo no tiene suelo, pero tiene recursos para ayudar a los ayuntamientos y al Gobierno de Canarias para construir, y lo vamos a hacer. Agustín Hidalgo, como siempre, gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Nos pasamos 1 minuto de las 8 de la mañana. Vamos con el boletín informativo. Cajas